sea, la semana que viene hacemos el ensayo. Acuérdense que para el parcial pueden haber algunas preguntas teóricas que hemos estado viendo desde la parte práctica, no desde la unidad número 1 y 2, esas ya las analizamos, pero ya cuando empezamos a ver validez y confiabilidad, todos esos conceptitos, media, moda, mediana, los tipos de muestra, eso también entra, ¿sí? Tipo de muestra, probabilística, no probabilística, los tipos de cada uno, las formas de selección aleatoria, todo eso entra, no es mucho, deben tener 3 carillas de eso en sus apuntes, parece mucho, pero son algunas cositas nomás, ¿sí? Eso está en los apuntes que usted escribió, profe, ¿no? En los apuntes que Entonces, les pasaba, sí, y en la bibliografía después para complementar, para el final, complementen con bibliografía, que es la que les he pasado también. Si hay algo que no está en los apuntes, pues no me acuerdo qué es lo que fui escribiendo, lo iba haciendo durante la clase, van complementando con eh, algunas cosas puse títulos nomás, por eso les digo, van complementando con la bibliografía. Bueno, entonces, ¿qué unidades son, profe? ¿Dos y tres? las últimas, que es todo lo que confiabilidad y validez, estadísticos descriptivos, inferenciales, que es la última unidad, y los participantes de una investigación. Todas esas entran. Profe, ¿nos puede mandar el archivo que mostró al principio de la clase? Sí, el de los cálculos. En el que dice lo de paramétrica, no paramétrica. Pasa que yo la otra clase no estuve y bueno, creo que me serviría eso. Dale. Aguántame que no me acuerdo dónde lo tenía guardado. Creo que está acá. Ah, no, perdón. Estoy mandando de una clase que ya se las había mandado. Eh, Acá, está. En los descriptivos, ignórenlo, fue una clase, si no lo tienen, ahí también lo tienen. Pero no sé si esto es de Mendoza o de ustedes, pero es lo mismo, damos la misma teoría. Voy guardando todos los archivitos. Estoy viendo si tengo algo más que hayamos visto. Les paso todo, ¿quieren? Al menos lo que tengo acá en esta carpeta. Sí, profe. Van a ver que no sé si les estoy mandando lo de Mendoza o lo de ustedes, pero por ahí los ejemplos difieren porque los voy armando en la clase con los estudiantes. Pero bueno, la teoría es la misma. Ahí estoy seleccionando todo. Ya a esta altura se me han mezclado las cosas de las dos sedes. Creo que me faltan las primeras clases, ahí las vuelvo a mandar. Son todos apuntes de cátedra, así tienen que apoyar eso con la bibliografía. Eh, Uy, un montón de cosas. Bueno, creo que les mandé todos los archivitos que fuimos haciendo. Bueno, empezamos. Vamos a empezar.
vamos a ir guiándonos por esa hojita de cálculos que les pasé, ¿sí? Cálculos estadística. Agárrense. Bien, ¿están viendo el SPS? Sí, profe. Bien. Bueno, los primeros cálculos que vimos fueron los cálculos de confiabilidad y validez. Acuérdense que voy a ir algo rápido, no me voy a detener en las partes conceptuales, eso está en la teoría, después lo van viendo. Vamos a ver cómo analizar las tablas. Cálculos de confiabilidad y validez. Para analizar la confiabilidad del test con el que estábamos trabajando, que es el test sobre las emociones, ¿sí? Que dividimos esas emociones a nivel teórico entre emociones positivas y emociones negativas, vamos a analizar la confiabilidad con el cálculo alfa de Cronbach, ¿sí? Este se obtiene yéndonos a analizar escala, análisis de fiabilidad, ¿sí? Aquí vamos a pasar en el cuadro de elementos todas las preguntas que corresponden al test. En nuestro caso es el test sobre las emociones, podría ser cualquier otro, ¿sí? Pasamos todas las preguntas o todos los ítems de ese test para este lado que está en blanco donde dice elementos. Hacemos clic ahí, ¿sí? Bien. En estadísticos vamos a pedirle escala si se elimina el elemento. Ponemos continuar. Por defecto vemos que ya está seleccionado el cálculo alfa de Cronbach. Ustedes váyanme deteniendo cualquier duda que surja. Por ahora es solamente el procedimiento. Ponemos aceptar y el programa va a calcularnos esto que le hemos pedido. A ver que comparto pantalla completa. Bien, ¿están viendo las tablas? A mí se me ha perdido el chat de vista. Bien, se me ha perdido el chat de vista. Si alguien de los que lo tengan a vista me ayudan, porque no lo puedo ver. Bueno, cuando hice el cálculo alfa de Cronbach me va a arrojar estas tres tablas. Voy a analizar la segunda y la tercera. En la segunda tabla donde dice estadísticos de fiabilidad, acuérdense que fiabilidad es sinónimo de confiabilidad. Voy a analizar este cuadro donde nos da el resultado de alfa de Cronbach, ¿sí? Para que un test sea considerado aceptable, debe superar el 0,70. En este caso, nos da 0,769, por lo cual consideramos que el test es confiable. Supongamos que en vez de darnos este dato, nos hubiera dado un número inferior a 0,70, por lo tanto, el test es considerado como poco confiable o inaceptable si baja del 5. ¿Sí? Por eso hemos pedido al programa que calcule además el alfa si se elimina el elemento, ¿sí? Básicamente para no descartar todo el test y determinar si hay alguna pregunta que me está bajando el alfa de Cronbach, ¿sí? Para eso voy a analizar la tabla de abajo, esta columna y esta primera. En la primera nos encontramos con todas las preguntas y en la segunda nos encontramos con el alfa de Cronbach calculado si se eliminara esa pregunta que nos está afectando la confiabilidad para bien o para mal, digamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo eliminara la pregunta optimismo, ¿qué pasaría con el alfa de Cronbach? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Perfecto. Por lo tanto, ¿la pregunta optimismo es confiable o no es confiable? ¿No confiable?
al revés. Si yo elimino esa pregunta y el alfa me disminuye, significa que esa pregunta era confiable. No hay que eliminarla. ¿Sí? Aquí lo que yo busco es esa pregunta que eliminándola me aumente el alfa de Cronbach. Eso es lo que me está indicando esta última columna. ¿Qué pregunta debería eliminar para que el alfa de Cronbach aumente? Por lo tanto, tengo que buscar un número superior al número que me está indicando acá arriba, el alfa. ¿Qué número Aburrimiento. es superior? Muy bien, aburrimiento. De hecho, en algunos casos está seleccionado bien, en otros casos puede cometer errores el programa, así que hay que tener mucho cuidado. Acá me dice que si yo elimino la pregunta aburrimiento, el alfa de Cronbach me aumentaría a 0,770. ¿Sí? ¿No sería mejor si se elimina tranquilidad? Ah, es verdad. Gracias. Porque No. da 772. Exacto, muy bien. Muy bien. Qué buena vista. Si yo elimino tranquilidad, va a aumentar más. Entonces, lo que busco acá es el número más grande. ¿Sí? En ese caso creo que es el único más grande. Sí, me parece que sí. Si la vista no me traiciona, es el más grande. Por lo tanto, si yo elimino la pregunta tranquilidad, el alfa de Cronbach aumentaría. Lo que significa que esa pregunta no está tan buena, no es confiable. ¿Sí? Por eso me aumentaría el alfa si yo la elimino. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe, hasta acá ninguna duda. Bueno, perfecto. Rocío, estoy viendo el chat. No, que no se haga problema decirle, que no se complique. Decirle a Evelyn. Bien, esto es para calcular el alfa de Cronbach, es decir, la confiabilidad del test. Para saber si un test es válido, teníamos diferentes evidencias de validez, algunas relacionadas con la teoría, otras relacionadas con un criterio externo, y este que vamos a ver es relacionado con la estructura interna, ¿sí? Para determinar las dimensiones internas de un test. Para eso utilizamos, para determinar qué dimensiones tiene, aquí nosotros veíamos que a simple vista y teniendo en cuenta la teoría que conocemos, podríamos dividir cada una de estas preguntas en emociones positivas y emociones negativas. Eso según la teoría, ¿sí? Ahora vamos a comprobar si a nivel estadístico, con las respuestas de las personas, esas dimensiones que yo pienso a nivel teórico también se repiten a nivel estadístico. Para hacerlo me voy a ir a analizar reducción de dimensiones, aquí está, y factor. Acuérdense que estos procedimientos, yo los repito, pero no los voy a evaluar, ¿sí? Lo que voy a evaluar es el análisis de la tabla. Bien, me aparece esto. Aquí arriba yo voy a trasladar todas las preguntas del test, igual que hicimos con alfa de Cronbach. Selecciono todas las preguntas y las paso para este lado. Supongamos que yo en alfa de Cronbach hubiera eliminado la pregunta tranquilidad porque no era confiable y quería que el alfa fuera más grande. En este caso no hace falta porque ya es confiable el test. Pero supongamos que la eliminamos porque no era confiable, entonces esa pregunta tranquilidad la dejo de usar de ahora en adelante. ¿Sí? La dejé de lado, la dejo de usar. La tiro para este lado, entonces solamente calculo con las preguntas que me quedaron después de alfa de Cronbach. Siempre que se construye un test, se piensa en tener al menos el doble de las preguntas que queremos que queden al final, porque en estos procesos vamos eliminando preguntas. Bien. Además de pasar las preguntas, nos vamos a ir aquí a descriptivos, en la botonera del costado, descriptivos, y vamos a pedir que calcule el KMO y la prueba de felicidad de Bartlett. El KMO indicaba el nivel de correlación que hay entre cada una de las preguntas, es decir, cómo se correlacionan entre sí, si hay correlación. Ese KMO debería darme superior a 0,60, ¿sí?
Tengan en cuenta eso. Hay muchas cositas que vamos viendo superior, inferior a cada cosa. KMO es mayor a 0,60. Y la prueba de felicidad de Bartlett debería darme menor a 0,05. Esas dos cosas que le hemos pedido. Después, en rotación, aquí vamos a pedirle Varimax, ¿sí? Acuérdense que la rotación era forzar los ejes de la correlación entre todas las variables para que la correlación sea más cercana, ¿sí? Como si estuviéramos acercando el eje X e Y. Yo me acuerdo que les hice un dibujito en los apuntes. Entonces pido Varimax y doy continuar. Una vez que pedí estas cosas, pongo aceptar. Ah, perdón, me falta un paso, disculpen. Bueno, acá ya queda seleccionado lo que le pedimos, KMO, rotación Varimax. Y acá en opciones le voy a pedir que suprima los valores de correlación inferiores a 0,350. Directamente me elimina las correlaciones que no existen, digamos, entre las preguntas. Eso es lo que me había faltado. Voy a aceptar y me vuelvo a calcular. Profe, Sí. en el parcial va a entrar los pasos de No. cada punto. No, les repito para que les quede el video por si en algún momento lo usan. Bien. Vamos a analizar la primera tabla. Acá tenemos KMO y prueba de Bartlett. Lo primero que vamos a ver es el resultado de KMO, que es este. ¿Cuánto debía darme KMO para seguir con el cálculo? Para que sea significativo. ¿Cuánto debía darme? ¿Mayor a qué? 0,60. Muy bien. En este caso, ¿es mayor a 0,60? Sí, por lo tanto es confiable, ¿no? Perfecto, sí. No es confiable, sino que hay correlación significativa entre las preguntas. Diríamos eso, ¿sí? Ya dejamos de ver confiabilidad, ahora estamos viendo validez. El KMO me determina que hay correlaciones entre las variables. Lo siguiente que vamos a ver es la prueba de felicidad de Bartlett, sí, que le pedimos, es esta. Y nos vamos a posicionar en la significación, aquí, para que la muestra, para que el instrumento de una prueba de felicidad significativa debería darme inferior a ¿qué? A 0,60. A 0,05. 0,05. Muy bien, 0,05. En este caso es inferior a 0,05, ¿sí? La prueba de felicidad me decía la diferencia con respecto a la correlación perfecta, es decir, cuánto se alejan los datos, los ítems, de una correlación perfecta. Mientras que KMO me afirma cuánto se relacionan las variables entre sí, la prueba de felicidad me dice cuánto se alejan de una correlación exacta, perfecta. Es imposible, es teórica esa correlación, salvo que sean la misma variable que se esté analizando. Bien, los dos me dan aceptables. Si esto me hubiera dado mayor a 0,05, dejamos de calcular para abajo. Ya no es válida nuestro instrumento. Si esto me hubiera dado menor a 0,60, esto tampoco era válido. O sea, ya de por sí ya me estaba diciendo que el test no era válido. Como me dan datos aceptables, seguimos adelante. Lo siguiente que vamos a analizar es esta tabla grande. En el práctico directamente no les voy a poner esta tabla. Les voy a poner la tabla grande directamente. O sea, las tablas que no analizamos no van a estar en la actividad práctica parcial. Encontramos con el análisis de la varianza total explicada. ¿Cuánta varianza explica? ¿Sí? ¿Qué me determina esto? ¿Cuánto varían los resultados con respecto a la media? ¿Cuánto se alejan de la media los resultados? ¿Sí? ¿En dónde me voy a fijar? En este dato que tengo acá. Aquí debería darme, ¿sí?, un número mayor a 50, el porcentaje de varianza acumulada. En este caso, ¿la varianza es aceptable? Sí.
¿sí? Porque supera el 50 de porcentaje. Si fuera inferior, ya estamos hablando de algo que no tiene mucha validez. Seguramente, si esto me da mal, lo de arriba también me hubiera dado mal. Bien. Todos estos son pasos para llegar a lo más importante, que es la tabla de justamente los factores, que es esta. Las otras accesorias no las voy a poner, como les digo, en el examen. Es esta. Aquí lo que ha hecho, lo que hace específicamente el análisis factorial, este es propiamente dicho el análisis factorial o análisis de componentes, es ver qué preguntas están correlacionando entre sí, qué preguntas correlacionan con qué preguntas, ¿sí? Y va agrupando. Si hay un grupo de preguntas que se correlacionan entre sí, las agrupa. Las que restan las agrupa en otro lado si correlacionan entre sí. Y si no correlacionan con ninguna, directamente las quita. ¿Sí? Me dice, no, esto no mide nada. Según lo que veo en esta tabla, según el análisis que ha hecho el programa, que lo que hace es una correlación entre todas las preguntas entre sí y va agrupando las preguntas que se correlacionan justamente entre sí, me dice que en vez de que haya dos componentes como habíamos pensado, emociones positivas y emociones negativas, encontramos 3 componentes. ¿Sí? Y vamos leyendo. Vamos a marcar en rojo las primeras. ¿Qué preguntas correlacionan y que se agrupan en el factor número 1? Díganme ustedes. Las negativas. Ansiedad, nostalgia, tristeza, irritabilidad, indignación, preocupación, miedo. Excelente, ¿no? Como le pedimos que eliminara las preguntas que no correlacionaban, directamente me ha dejado todas las que correlacionan. Entonces tenemos ansiedad es del factor número 1, nostalgia es del factor número 1 o del 3. ¿Sí? Porque correlaciona tanto con el grupo de preguntas del factor 1 como con el grupo de preguntas del factor 3. ¿No? Aquí es una decisión del investigador. Hay algunos investigadores que van a decirnos, no, si una pregunta está midiendo 2 cosas, no está midiendo nada. Porque según el concepto de validez, la validez es que el test mida lo que pretende medir. Y si mide 2 cosas, no está midiendo lo que pretende medir. Entonces, algunos autores me van a decir, esta pregunta se elimina. Otros autores van a decir, no, para un cachito. Correlaciona con el 1, pero correlaciona más con el 3. Miren, el número es más grande acá que acá. Por lo tanto, nostalgia corresponde al factor número 3, no al factor número 1. Ahí es una decisión y una postura de cada investigador. Algunos van a decir se eliminan y otros van a decir no, veamos en dónde correlaciona más. ¿Dónde es más grande el número? En el factor número 3. En el 1 es 400, en el 3 es 600. Por lo tanto, nostalgia es del factor número 3. ¿Sí? Aburrimiento es del factor número 3. Tristeza del número 1. Irritabilidad del número 1. Indignación del 1. Preocupación del 1, miedo del 1, diversión del 2, amor del 2, satisfacción del 2, inspiración del 2, optimismo del 2, entusiasmo del 2. Había faltado eso. Y las variables. Miren, acá pasa algo similar con tristeza, ¿no? Tristeza puntúa 600 en el factor número 1 y 400 en el factor número 3. Algunos investigadores van a decir, no, sacame esa pregunta, no está midiendo nada, porque según el concepto, si algo mide 2 cosas, no mide nada. O otros me van a decir, no, pero correlaciona más con el factor número 1, porque el número es más grande ahí. Por lo tanto, lo dejo en el factor número 1. Decisión de cada investigador, investigadora. Entonces, agrupo las preguntas según cómo me ha dado este cálculo. Y después tengo que, si estuviéramos haciendo un proceso completo, volver a justificar. Bueno, a ver, optimismo, entusiasmo, felicidad, diversión, amor, satisfacción, inspiración. ¿Cómo podríamos definirla? ¿Qué definición podríamos dar de esta variable? ¿No? Según la teoría, podemos definirla como emociones positivas, porque bla, 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 hacemos todo el concepto teórico. ¿Sí?
En algunos casos va a coincidir con lo que pensamos previamente, en otros casos ni. En otros casos vamos a tener que volver a pensar y reconstruir, como nos pasó con el factor número 3. No habíamos pensado en el factor número 3. No se nos ocurrió que iba a aparecer un factor número 3 en donde se relacionan la nostalgia y el aburrimiento. Y la tristeza dependiendo de dónde lo deje. ¿Sí? Entonces ahí tengo que hacer un concepto nuevo, construir teóricamente esa dimensión, esa tercera dimensión que no habíamos pensado al principio. ¿Se entiende? Así como nos puede pasar que nos encontremos con una sola dimensión de las 3 o 4 que habíamos pensado y empezamos a eliminar un montón de preguntas. También puede llegar a pasar eso. En este caso nos dieron 3 dimensiones que explican el 60 y algo % de la varianza, que nos está hablando de algo que es bastante válido, no hay mucha variación entre las variables. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien se quedó medio colgado o colgada? No, profe. Ok. Cortó un pedacito de la explicación antes de que termine. ¿Se te cortó? Sí, se me escucha cortado. Sí, lo escuché todo entrecortado. Ok. No sé si ahora me escuchas a mí. Te escucho, pero también entrecortado. No sé si me estás escuchando vos. Me parece que tiene que ver con internet. Sí, es mi internet que me aparece conexión inestable. Bueno, las chicas están grabando. Ay, Dios. Las chicas están grabando. Cualquier cosa después ve el video. Si se te corta mucho y se vuelve imbancable la situación, bueno, te puedes desconectar, no hay problema. Si ves que te estresa mucho que no escuches bien. Milena, no hay problema. Ahí me mandaba un chat. Bueno. Ok, esto con validez. ¿Los demás me escucharon? ¿Alguno me escuchó bien o se les cortó mucho a todos? El final de la explicación. No, profe, escuchamos bien y se Ok. entendió. Bien. Bueno, esto es lo de confiabilidad y validez. Ahora vamos a ver cálculos descriptivos. ¿Sí? Hay algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a hacer estos otros tipos de cálculos, son el tipo de variable que tenemos por cada una de las variables, ¿sí? Ya sea si son escalares, si son nominales, si son ordinales. Ya hemos explicado eso en la teoría, hace un ratito lo expliqué, así que no voy a volver a repetir eso, pero tenemos que tener en cuenta que hay algunos tipos de cálculos que vamos a poder hacer descriptivos y otros que no, dependiendo ese tipo de variable. Lo primero que vamos a ver es el análisis de frecuencia, ¿sí? Para calcular la frecuencia, que es justamente cómo se agrupan las categorías, qué cantidad de personas, qué porcentajes hay por cada una de las categorías, ponemos a analizar estadísticos descriptivos y frecuencia. La frecuencia se puede calcular con cualquier variable, ya sea escalar, nominal u ordinal. Así que aquí pasemos todas las que queramos. ¿Sí? Y que tengan categorías. Edad, van a ver que nos va a aparecer una tabla gigante, porque tenemos un montón de edades diferentes, ¿sí? Hay algunas que conviene y otras que no tanto calcular. Cada investigador va decidiendo qué cálculos hacer frecuencia, tal vez la edad no conviene tanto frecuencia, conviene algún otro tipo de cálculo. ¿Sí? Ya. Entonces pasamos por este lado todas las variables que queremos calcular la frecuencia. Y aquí en estadísticos, si hacemos clic, nos da la opción de pedir que me calcule la media, de pedir que me calcule la mediana, la moda, que son estadísticos de tendencia central, ya hemos visto la teoría de esto, la desviación típica, el rango, el mínimo, el máximo, le pido que haga todo. Pero en este sentido estoy haciendo una burrada, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo una burrada? Porque me va a calcular la media de variables en donde no se puede calcular la media. ¿Con qué tipo de variables se puede calcular la media? Repasemos.
Escalares. Solamente las escalares. Muy bien. ¿Sí? ¿Las variables escalares se les puede calcular la mediana? No, porque se le puede calcular las ordinales. No. Ah. Las escalares sí se le puede calcular la mediana y sí se le puede calcular la moda. Porque podemos saber qué edad es la que más se repite y cuál es la edad que está en el medio de la distribución. Eso se puede. ¿Sí? Con las escalares se puede calcular las tres cosas. Con la nominal, ¿qué de estas tres cosas se puede calcular? Con las nominales. ¿La moda? Muy bien, solamente la moda. Solamente podemos saber cuántas veces se repite, por ejemplo, el tipo de carrera y saber quién tiene, cuántos estudiantes cursan la carrera de ciencias políticas, cuántos estudiantes cursan las carreras de ciencias humanas. Eso se puede saber con la frecuencia y por lo tanto podemos calcular la moda. Pero como es una variable nominal, no se puede ordenar de mayor a menor ni de menor a menor. Por lo tanto, nunca vamos a saber cuál está en el medio de la distribución. Es decir, nunca vamos a poder calcular la mediana. Tampoco vamos a poder hacer un cálculo, no vamos a poder sumar ciencias humanas más ciencias exactas más ciencias políticas dividido por la cantidad de ciencias, porque es nominal. Por lo tanto, la media tampoco se va a poder calcular. Con las variables ordinales, ¿qué se puede calcular? Mediana y moda. Muy bien, perfecto. No podemos hacer un cálculo de media porque sigue siendo una palabra la respuesta. No podemos sumar, ¿no? Mucho más, mucho más, mucho más poco, más poco, más poco, más, que es una variable ordinal. No se puede hacer eso. Pero sí podemos saber. ¿Y suma, podemos... no? No se pueden sumar porque es una palabra. Por más que yo pueda jerarquizarlo, sigue siendo una palabra, no es un número exacto. ¿Se entiende? Por eso no puedo sumarlas. Puedo saber cuántas veces se dijo sí, cuántas veces se dijo poco, cuántas veces se dijo mucho, pero la media no la puedo calcular. Sí las puedo ordenar de mayor a menor y saber cuál está en el medio, que es la mediana, y sí puedo saber cuántas veces se dijo poco, cuántas veces se dijo mucho, cuántas veces se dijo a veces, y calcular la moda. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿qué sería la media, qué sería la mediana y qué sería la moda? ¿Me puede explicar un poco las tres? Bien, lo repito, hubo una clase sobre eso. ¿O dónde se ubican? Bien, la mediana es poder ordenar todas las respuestas de las personas de mayor a menor. Si yo las ordeno y las pongo en filita, el número que está en el medio o el valor que está en el medio es la mediana. Es como si yo cada uno de ustedes representara un número, ¿sí? Sus números de legajo. Y yo ordenara todos sus números de legajo en orden, creciente o decreciente, de mayor a menor o de menor a mayor, no importa. Los ordeno. El número de legajo que está en el medio es la mediana. ¿Sí? Bueno, eso. La moda es la categoría que aparece con mayor frecuencia. Interpreta la palabra moda como lo que es, una moda. ¿Sí? ¿Cuándo sé si algo se pone de moda? Cuando empieza a aparecer por todos lados. Cuando estamos hablando de una investigación, si yo dijera, ¿se acuerdan qué cantidad de... a ver, ¿quién eran los que teníamos más estudiantes, si de primero o de los otros años? ¿Dónde había más estudiantes en nuestra muestra? Que recién lo vimos. En primero, profe. En primero, tenemos un montón de estudiantes de primer año, tenemos como 127 frente a 130 de otros años, ¿sí? De todos los otros años, divididos entre sí. Entonces vamos a tener un montón de chicos que se repiten en la categoría primer año. Esa sería la moda. ¿Sí? En nuestra distribución aparece con mayor frecuencia los estudiantes de primer año. ¿Sí? La moda es lo que más se repite en la distribución, dependiendo de la variable que estemos. ¿Se entiende?
Sí, profe, se Bien. entiende. Hubo una clase después repasen, ahí les pasé el archivo de estadísticos descriptivos. En esa clase están todos los cálculos y los conceptos de esto, ¿sí? Bien, una vez que le pedí eso, pongo continuar. Y como les dije, estoy haciendo una burrada porque hay algunas variables en donde no podría calcular la media, hay algunas variables en donde no podría calcular estas cosas que les estoy pidiendo. El programa lo va a calcular porque tiene números el programa y lo calcula igual, lo que no significa que sean válidos esos datos. Pongo aceptar. Y esperemos un ratito porque va a calcular. Bien, lo primero que le pedí fue la frecuencia de la edad, ¿sí? Aquí nos vamos a encontrar con una tabla muy grande, como les dije, era de esperarse porque tenemos un rango muy grande de edades, desde los 18 a los 49 años. Si ven que hay una edad que no aparece, es porque no había ninguna persona con esa edad, básicamente, ¿sí? Por eso no aparece acá. A ver si... Por ejemplo, el 37 no aparece porque no había ninguna persona con 37 años, ¿sí? Aquí en esta primera nos aparecen todas las categorías posibles. Que en este caso son las edades. En la columna de frecuencias nos aparece la cantidad de personas por cada una de las categorías. Si yo les preguntase cuántas personas de nuestra muestra tienen 29 años, ¿qué me van a decir ustedes? 2. Muy bien. ¿Dónde te fijaste? Acá. 2 personas tienen 29 años. ¿Y qué porcentaje representan esas personas? Del 100%, esas 2 personas, ¿cuánto es? ¿El 8%? Bien, pero acuérdense que va adelante de la coma, entendemos que hay un 0. Es 0,8%. 0,8. Ajá. Aquí tenemos la opción de ver el porcentaje o el porcentaje válido. ¿Cuál es la diferencia? El porcentaje, la primera columna, nos cuenta también los datos perdidos. ¿Qué son los datos perdidos? En este caso no hay. ¿Qué son los datos perdidos? Cuando alguien no contestó a la pregunta. Si alguien no contestó a la pregunta, me aparece el dato perdido. En este caso no. Por eso coinciden los dos datos. En la del porcentaje válido me hace el cálculo de porcentajes sin tener en cuenta los datos perdidos. Nicolás, ¿dónde te quedaste? Perdón, recién veo el chat. Ah, no, perdón. Ah, no, listo. Nicolás, no sé si ya te fuiste, pero no hay problema. Bien. Y en el porcentaje acumulado, esto es algo interesante y es interesante por ahí en este tipo de variables que son escalares, ¿sí? ¿Qué hace el porcentaje acumulado? Al primer porcentaje que tenemos acá, le suma el porcentaje válido de la otra columna. 21,1 más 22,6 me da un igual de 43,7. 43,7 más 19,2 me da igual a 62. ¿Se entiende eso? Va sumando el porcentaje acumulado, el primero con cada uno de ellos, y va acumulando porcentajes. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Pregunta de examen. ¿Cuántas personas tienen, qué porcentaje de personas tienen 26 años o menos? ¿Qué porcentaje de personas tienen 26 años o menos? 90,8. 90,8. Muy bien, nos fijamos aquí en la última. ¿Por qué? Porque el porcentaje de personas con 26 años, y esa puede ser otra pregunta, ¿qué porcentaje de personas tiene 26 años? Ustedes me responderían 1,9. Pero si a ese 1,9 le sumo todos los otros, porque yo estoy preguntando cuántos tienen 26 años o menos, si a ese 1,9 le sumo todos los anteriores, me da 90,8. ¿Se entiende? Sí, profe. Una pregunta, ¿la tabla va a estar en el examen? Sí, eso es justamente lo que les voy a poner en la tabla. Y preguntas sobre esta tabla, que son casi las mismas que les estoy diciendo ahora.
¿Sí? Ahora, yo les hago otra pregunta. ¿Cuál es la moda en esta distribución? Tengo otra tabla en donde está la moda, ¿eh? Pero teniendo en cuenta el concepto de moda, yo lo puedo saber con esta misma tabla. ¿Cuál es la moda? ¿19? Muy bien, perfecto. ¿Por qué 19? ¿De dónde lo sacó la compañera? Acuérdense que la moda es la categoría que aparece con mayor frecuencia. ¿Sí? Si yo busco aquí, en la columna de frecuencias, el número más grande, el total no vale, ¿eh? El total es la suma de todos. Si yo busco acá el número más grande, me encuentro con acá. ¿Sí? Son 59 personas que tienen 19 años. Entonces, cuando yo les pregunte, ahí es el número más grande, es decir, la mayor cantidad de personas tiene 19 años en comparación con todos los otros. Después le sigue 18 años, después le sigue 20, después 21 y después va disminuyendo para abajo. Hay muchas personas con 25, es raro que aparezca ahí el datito. Si yo les pregunto cuál es la moda, no me digan, por favor, no me digan, en este caso, 59. Porque muchas veces cometen ese error y me dicen, sí, la moda es 59. No, la moda es 19. Es la categoría, no la cantidad de personas. Este dato me ayuda a saber cuál es la moda, pero no es la moda. ¿Sí? La moda es la categoría. Me ha pasado muchas veces y me reclaman y yo les digo, bueno, pero no entendiste nada del concepto, porque el concepto dice que es la categoría que aparece con mayor frecuencia. La frecuencia es esta, la categoría es esta. La moda la encontramos acá fijándonos en la frecuencia. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Le pedí que calculara un montón de cosas, así que voy a seguir, sigo bajando. Acá tenemos la frecuencia de las carreras. ¿Cuántas personas? A ver, les hago una pregunta. ¿Qué porcentaje de personas de la muestra está en ciencias jurídicas? ¿Qué porcentaje de personas están en ciencias jurídicas? El 18%. Muy bien, 18%, 18,1%. ¿Vieron? Acá sí tenemos datos perdidos. Acá tenemos 2 personas que no respondieron a esta pregunta, no sé por qué, no habrán respondido, que representan el 0,8%. En esta columna lo cuenta como porcentaje, como parte del 100%, y en esta otra columna no lo cuenta. ¿Lo ven? No cuentan los datos perdidos, es decir, esas 2 personas que no respondieron. Profe, en caso que nos pregunte eso, ¿tenemos que poner el resultado del porcentaje o el porcentaje válido? Cualquiera de los dos va a estar bien, mientras que lo aclaren. Ah, ok. Por ahí hay investigaciones en donde me interesa también saber cuántas personas no contestaron, cuántas personas se reservaron. En este caso tal vez no tanto, pero qué sé yo, alguna pregunta más íntima por ahí. ¿Cuántas personas se vieron afectadas y no quisieron contestar? Puede ser un dato interesante. En este no tanto. ¿Cuál es la moda? ¿85? Ciencias de la salud. Ciencias de la salud. perdón. Gracias. Es lo que les no me acababa de voy a decir. equivocar. Lo Sí. que les acababa de decir que no hicieran. Bien. Exacto, ciencias de la salud aquí. ¿Por qué? Porque hay 85 personas de ciencias de la salud. La moda sería ciencias de la salud. Muy bien. Bueno, esta variable es nominal, escalar u ordinal. Nominal. Es nominal, muy bien. Les pregunto esto a propósito porque si yo sigo bajando me voy a encontrar... ¡Ay! Ah, acá está. Perdón, estaba arriba, no abajo. Me voy a encontrar que yo le pedí que me calculara la media del tipo de carrera y me la calculó. Me dice que la media del tipo de carrera es 3,81, pero es un error, porque si la variable es nominal, no tiene por qué calcularlo. Nosotros no deberíamos haberlo pedido.
¿Sí? Sí me aparece la moda, que es 6, porque claro, 6 es ciencias de... Según los números que nosotros le cargamos al programa, 6 es ciencias de la salud. También me calculó la mediana, que con esa variable nominal no me la tendría que haber pedido. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de variables que son nominales, solamente se puede calcular la moda. En las variables ordinales, se puede calcular la mediana y la moda. Y en las variables escalares se calcula la media, la mediana y la moda. ¿Cómo me fijo? Bueno, acá le pedí un montón de cosas. En el trabajo solamente va a aparecer esta partecita del cuadro. Esto, ¿no? Y la variable arriba. Pero bueno, esa trampita se las puedo llegar a hacer, que ustedes averigüen y me digan, bueno, de acá, a ver, ¿cuál puede ser la pregunta? Describa la variable carrera. ¿Qué de esos 3 datos van a describir ustedes? ¿Cuál de esos 3 datos van a describir? De la variable carrera. ¿La moda? Solamente la moda. Y lo otro lo van a ignorar. ¿Sí? Esa creo que es una de las pocas trampitas que les voy a llegar a poner. Para que averigüen bien y me digan bien, no, pero esto no se podía calcular, por lo tanto lo único que se puede describir es la moda. ¿Sí? ¿Entienden por qué no las otras? No, profe, justamente le iba a preguntar eso. Las Porque es otras una no se... variable nominal y solamente se puede medir la moda, no la mediana y la media. Exacto, porque es una variable nominal, por lo tanto no podría haber calculado las otras. Es un error mío. El programa las calcula porque, claro, yo a ciencias humanas le puse 1, a ciencias jurídicas le puse 2, pero no importaba el orden, era solamente para denominarlo en el programa para que lo reconociese. Por eso lo calculó, ¿sí? Pero solamente podíamos calcular de esa variable que es carrera, que la respuesta de la persona fue un nombre, una palabra que no se puede jerarquizar. Por eso no podíamos calcular ni la mediana ni la media, solamente la moda, porque podemos saber cuántas personas cursan ciencias jurídicas, cuántas personas cursan ciencias sociales y demás. ¿Se entiende ahora? Repasen bien lo de los tipos de variables y repasen la clase de... probablemente no lo entendés porque no estuviste en la clase de estadísticos descriptivos. Ahí les mandé el apunte de clase. Cualquier duda la repasamos la clase que viene en el ensayo, ¿sí? Andar repasando esa parte teórica para entender mejor esto. La semana que viene, no sé quién era la que me estaba preguntando que no entendía al principio los tipos de variables. No sé si sos vos o alguien más, no importa. Pero todos repasen bien los tipos de variables, ¿sí? Para entender esto. Va para todos el mensaje. Bien. ¿Estamos con esto? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Bien. Estos son los estadísticos descriptivos. Ahora pasamos a los inferenciales, ¿sí? Antes de pasar a los inferenciales, tengo que saber si mi muestra es paramétrica o no paramétrica. Recién ya lo hicimos a esto, que es el cálculo KS. Lo vuelvo a hacer por si están grabando para que quede grabado. Para saber si mi muestra es paramétrica o no paramétrica, es decir, si representa a la población paramétrica o no representa a la población y solamente a la muestra no paramétrica, usamos cálculo KS. ¿Cómo lo hago? Analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguo, gracias Antonella, cuadro de diálogo antiguo, KS de una muestra. Aquí paso todas las variables que quiero calcular, en este caso las escalares, ¿sí? Todas las escalares, y pongo a aceptar. Me va a dar este cuadro gigante. Aquí yo les puedo llegar a preguntar cuál de estas variables es paramétrica y qué variables son no paramétricas. Identifique. Eso puede ser una de las preguntas del examen, ¿no? En este caso me tengo que fijar
en la última línea, significación asintótica bilateral, para que una muestra sea paramétrica, el número que tengamos en la significación debe ser mayor a 0,05. En este caso, vuelvo a preguntar, los años de carrera, ¿qué significación tienen? No es paramétrica. No es paramétrica, exacto, porque el número de la significación es menor a 0,05. Y yo estoy buscando los que son superiores a 0,05. Entonces, en el examen yo les puedo presentar una tabla como esta. Algunos datos van a ser escalares, algunos datos van a ser paramétricos, otros datos van a ser no paramétricos, que ustedes tienen que identificar. Si acá me hubiera dado, acá, no sé, 0,722, significa que la cantidad de hijos es paramétrica y años de carrera no. En este caso los dos son no paramétricos, pero bueno, para darles el ejemplo. ¿Se entiende? Esto lo vimos recién, pero si quedó alguna duda, la repaso ahora. Esto me va a servir para saber qué tipo de cálculos hago para adelante, ¿sí? Como decíamos, hay algunos tipos de cálculos que son paramétricos y otro tipo de cálculos que son no paramétricos. Vamos a empezar con los paramétricos, ¿sí? Paramétricos. Primero, cálculo de correlaciones. Para los cálculos de correlaciones de las variables paramétricas es el cálculo de Pearson, correlación de Pearson. Pongo analizar. Esperen que corra la barrita de tareas acá. Analizar correlaciones bivariadas. Si estamos trabajando con paramétricos, selecciono Pearson, aquí ya está seleccionado, y paso para este lado todas las variables solamente escalares. ¿Por qué? Porque con Pearson solamente se pueden calcular variables escalares. Es decir, en donde la respuesta de la persona es un número, no una palabra. Paso todas. ¿Cómo las identifico más fácil? Porque tienen una reglita. Si las cargué bien, tienen una reglita. Pearson, paso para este lado todas las escalares y calculo. Pongo aceptar. Y se me va a hacer esta tabla gigante. Vamos a analizar algunos datos solamente. ¿Cómo determino cuando hay correlaciones? Porque las correlaciones me van a figurar en la tabla con un asterisco. A ver, con alguna interesante. A ver si tenemos. Miren, acá. Sé que ha quedado muy atrás, pero no importa. Acá tenemos un asterisco. ¿Sí? Aquí. Si el número que nos figura con el asterisco es, no tiene ningún símbolo adelante, interpretamos que es una correlación de tipo positiva. Si figura con un solo asterisco, la correlación es débil. Si figura con dos asteriscos, como en este caso, la correlación es fuerte. Aquí arriba, en el 0,124, la correlación es débil y positiva. Aquí en el otro caso que señalé, el menos 0,199, la correlación es fuerte y negativa. Analicemos esta correlación negativa. Para poder saber con qué está correlacionando, me voy a ir para arriba, de aquí para arriba, y vemos que tenemos emociones negativas. Y si me voy de aquí para el costado, no se ve, así que voy a tener que correr. Ganas de seguir cursando. Buenísimo, está re buena esa. Ganas de seguir cursando con emociones negativas. ¿Cómo se interpreta esto? Una correlación negativa es indirectamente proporcional. Es decir, mientras una sube, la otra baja. A mayor nivel de emociones negativas, ¿qué pasa con las ganas de seguir cursando? A mayor nivel de emociones negativas. ¿Cómo? Disminuyen.
Perfecto, muy bien. Porque si los niveles de emocionalidad negativa suben, las ganas de seguir cursando bajan. ¿Por qué? Porque se mueven indistintamente. No, perdón. Indirectamente proporcional. Mientras una sube, la otra baja. Si yo les digo, ¿qué pasa con los chicos que tienen muchas ganas de seguir cursando? ¿Cómo serán sus emociones? ¿Su nivel de emocionalidad negativa es alto o bajo? Bajo. Muy bien, porque en la medida en que subieron las ganas de seguir cursando, la cantidad de emociones negativas bajó. ¿Se entiende? Analicemos la otra. Esta es, decimos que es negativa porque tiene el símbolo negativo y que es fuerte porque tiene 2 asteriscos. Analicemos esta de arriba. ¿Es positiva o negativa? Esta de acá. Positiva. Muy bien, es positiva. Significa que las 2 variables se van a mover juntas. ¿Van a subir juntas o van a bajar juntas? Lo mismo que recién, me voy para arriba y digo, bien, emocionalidad negativa correlaciona de forma positiva con, vamos a ver con qué, no me acuerdo, que había de este lado, con años de carrera. Uy, a mayor cantidad de años de carrera, acá la pregunta era ¿cuántos años tiene tu carrera? ¿No? A mayor cantidad de años, ¿qué pasa con las emociones negativas? Con el nivel de emocionalidad negativa. Aumentan, porque Hay van más emociones juntamente. negativas. O sea, estamos confirmando que la universidad los enferma, ¿no? A mayor cantidad de años de una carrera, más aumentan las emociones negativas de los estudiantes. Qué mal que nos veo. ¿Se entiende? Y sí, mayor estrés, más años de estrés, de carga y demás. Nosotros estamos en un punto intermedio. Psicología tiene 5 años. Pues hay otras carreras que tienen más. Nos quedamos tranquilos por lo menos con eso. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? En el examen, la pregunta podría ser, interprete la correlación entre emociones negativas y cantidad de años. ¿Sí? Y recién preguntábamos, bueno, ¿y qué pasa cuando los autores no ponen si la investigación es paramétrica o no paramétrica? ¿Cómo me doy cuenta qué tipo de cálculos hicieron? Si yo en el examen les pongo, los autores realizaron una correlación de Pearson, ¿qué tipo de muestra es? ¿Paramétrica o no paramétrica? Si usaron Pearson, ¿qué interpretamos de la muestra? ¿Es paramétrica o no paramétrica? Es paramétrica. Excelente, ¿sí? ¿Y cómo sé si usaron Pearson? Porque acá la tabla misma me lo dice. Correlación de Pearson. ¿Lo ven? Si es Spearman, va a decir Spearman. Porque las tablas son idénticas y ahora les muestro. Las tablas tienden a ser iguales casi. Si yo hiciera Spearman, pongo analizar, correlaciones bivariadas. En vez de seleccionar Pearson, selecciono Spearman. Aquí. Lo que sí tiene Spearman, que está bueno, es que yo puedo agregar a la tabla no solamente variables escalares, sino también variables ordinales. Entonces tiene esa cuestión positiva Spearman, más allá de que es para muestras no paramétricas. Yo puedo tener una muestra paramétrica e igual decidir usar Spearman porque quiero correlacionar con variables ordinales también. ¿Sí? También es una decisión de los investigadores. Entonces seleccioné Spearman y pongo aceptar. Y miren, la tabla, lo único que la diferencia es que acá me doy cuenta de que están usando el coeficiente Rho de Spearman. Pero la tabla y la forma de interpretar los datos es la misma. ¿Sí? Me voy para acá, busco los asteriscos, busco el símbolo, me voy para arriba, me voy para el costado e interpreto. ¿Qué pasa con las variables que no tienen asteriscos? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando las variables no tienen asteriscos, ¿qué significa?
Que no son significativas. Bien, que no correlacionan entre sí. Es decir, que se acercan o no se acercan, como decís vos, no es significativa ese acercamiento, por lo tanto, no correlacionan. No existe relación entre tal variable y tal variable. También puedo llegar a preguntarles esto, ¿no? Explique la relación entre la variable años de carrera y cantidad de personas con las que vive. En ese caso, vemos que es negativa, pero no hay asteriscos. Lo que significa, y lo que ustedes van a concluir, es que no existe relación entre la variable años de carrera y cantidad de personas. ¿Se entiende? Sí, profe. Que no Perfecto. correlacionen sería. Claro, hay no existe, correlación. no hay correlación, no existe relación entre la variable tanto y la variable tanto, me van a decir. De hecho, si yo tengo una hipótesis que decía en mi investigación que estas dos variables correlacionaban y después me encuentro con que no, en la investigación, en la tesis, en el artículo científico que esté escribiendo, voy a poner lo mismo. No existe o se determinó que no existe relación entre tales variables. Punto. Bien, eso fue correlaciones. ¿Alguna duda? Bien, un esfuercito más. Volvemos a repasar lo que vimos en las primeras horas, que es comparación de grupos, y ya terminamos. Entonces, título, comparación de grupos. Ya sabiendo qué variables son paramétricas y qué variables son no paramétricas, no tengo que volver a hacer KS, ya lo hice antes para hacer las correlaciones, por lo tanto ya sé cuáles son. Suponiendo que que la muestra sea no paramétrica, utilizo U de Mann-Whitney. Si la muestra es paramétrica, utilizo tstudent. Ambas, tstudent y U de Mann-Whitney, son para comparar grupos de no más de 2 grupos. Tstudent y U de Mann-Whitney se utilizan para comparar, no relacionar, sino comparar 2 grupos con respecto a una variable de comparación. Para hacer, vamos con tstudent primero. Hacemos analizar, comparación de medias. Uy, siempre me queda este cosito acá. Analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes. Bien. Acá ya está seleccionado porque lo hicimos recién. Arriba voy a subir las variables de comparación, de contrastación. Es decir, una pregunta de investigación en donde necesite hacer la prueba T de student es una que me diga qué diferencia hay entre hombres y mujeres. Vamos a hacer ese cálculo. ¿Qué diferencia hay entre hombres y mujeres con respecto a la emocionalidad negativa? Es decir, ¿quién tiene más emociones negativas? ¿Los hombres o las mujeres? Eso vamos a comparar. Teniendo en cuenta que acá aparecieron solamente 2 géneros en nuestra muestra. Si aparecen más de 2 géneros, tendríamos que hacer otro tipo de cálculo que es ANOVA. Pero en este caso aparecieron solamente 2, entonces arriba pongo las variables de contrastación. Vamos a hacer una sola si no nos confundimos, que es emoción negativa. Una variable escalar que si estoy haciendo prueba T de student significa que es paramétrica. Y abajo pongo los grupos. En este caso vamos a usar el género. Paso el género por acá. Aquí en definir grupos, pongo 1 y 2 y pongo continuar. ¿Sí? Eso solo. Entonces, los grupos son el género, femenino o masculino, y lo que yo quiero averiguar es quién tiene mayor nivel de emociones negativas. Esperen, no me gustó lo negativo. Estamos muy negativos. Uy, creo que se me trabó la computadora. Voy a pasar emociones positivas porque bueno. Ahí está. Quedémonos entonces. ¿Quién tiene más emociones positivas? ¿Los hombres o las mujeres? Hagamos algo diferente a lo que hicimos recién. Acuérdense, el grupo abajo, la variable de contrastación arriba. Pongo aceptar. Y aquí me aparecen 2 tablas. Estamos en prueba T de student. Lo primero que hacemos es buscar aquí, en la segunda tabla, la significación asintótica bilateral.
para que la diferencia entre hombres y mujeres, en este caso, sea significativa, el número que me aparece acá debería ser inferior, a diferencia de los otros, acá es inferior a 0,05. En este caso, ¿nos da inferior a 0,05? No. No. Lo que significa que entre hombres y mujeres las emociones positivas son, no sé si son iguales, pero no llegan a ser tan diferentes. ¿Por qué? No son iguales. Según esto, ¿quién tiene más emociones positivas? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres? Los hombres, según esto, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el número que corresponde a las mujeres en la media es menor al que corresponde a los hombres en la media. Según esto, los hombres experimentan más emociones positivas que las mujeres. Pero esa diferencia no llega a ser tan grande como para llegar a afirmar que los hombres tienen más emociones positivas que las mujeres. ¿Sí? No llega a ser tan grande como para afirmarlo. Si acá nos hubiera dado un número inferior a 0,05, ahí sí decimos que los hombres tienen más emociones positivas como las mujeres. Pero en este caso no es así. ¿Se entiende? Las preguntas que podrían venir aquí serían: ¿quién experimenta más emociones positivas? O explique la diferencia entre los grupos. ¿Sí? Bien. Hago Udemann-Whitney, suponiendo que la muestra hubiera dado no paramétrica, tengo que hacer Udemann-Whitney, no puedo hacer Tedesstuben. Con los mismos grupos, suponiendo que sea así. Pongo a analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguo, 2 muestras independientes. Aquí tengo ya seleccionado Udemann-Whitney. Por defecto ya viene así. ¿Sí? Aquí arriba, hagamos lo mismo. Género, abajo pongo los grupos, pongo 1, 2 y continuar. Y arriba la variable de contrastación, pongamos la misma, emociones positivas. Sería lo mismo, pero con una muestra que es no paramétrica. Pongo aceptar y vamos a ver que la tabla es un tanto diferente. ¿Sí? Al igual que recién, me voy a la parte de abajo, a la segunda tabla, y analizo la significación asintótica bilateral. ¿Qué tengo que buscar? Un número inferior a 0,05, igual que en Tedesstuben, para determinar que la diferencia entre los grupos es lo suficientemente amplia para poder decir que uno puntúa más que otro. En este caso, ¿la diferencia es significativa? No. No. Si me hubiera dado un número inferior a 0,05, ahí sí podríamos afirmar que uno tiene más emociones positivas que el otro. Como vemos acá, la diferencia está, pero no es tan grande como para poder afirmarlo. Según esto, ¿quién tiene más emociones positivas? Los hombres también. Los hombres, igual. Sí, son los mismos datos, así que era obvio que nos iba a dar eso. Pero no podemos afirmar que los hombres tengan más emociones positivas. No lo podemos afirmar porque no es tan grande la diferencia en esta muestra. ¿Se entiende? En el examen les puedo traer un ejemplo en donde sí se dé y ahí sí van a tener que, bueno, se dio una diferencia significativa con respecto a las emociones positivas, en los cuales el grupo de mujeres puntúa menos o más que el grupo de hombres, y entre paréntesis ponemos los 2 numeritos que son los que están en el cuadrito. ¿Sí? Sé que están quemadísimos, perdón, pero de última ya les queda la grabación. Profe, entonces la semana que viene haríamos el simulacro, ¿no? Del examen, más o menos. Exacto. Para ver cómo nos va y cómo nos manejamos. Y después el otro miércoles recién el examen. Exacto, sí. Con preguntas similares a las que vendrían, con tablas similares. No las mismas, pero similares. Bien, último cálculo, sí, chicos, chicas. Yo creo que también las dudas nos van a surgir en el simulacro, ¿no? Como que ahí, sí. Porque así viéndolo uno lo entiende, pero a su vez cuando lo practicas es la mejor manera de sí, sí.
Sí, totalmente. Totalmente van a aparecer un montón de dudas la semana que viene, justamente por eso lo hacemos. Vamos a hacer una apuesta en común de lo que hagan. Los voy a mandar a grupos al principio para que lo hagan y después hacemos una apuesta en común. Bien, último cálculo. ¿Qué pasa cuando yo tengo más de 2 grupos? No puedo hacer test student, no puedo hacer Ullmann-Whitney, hago prueba ANOVA. Pero el ANOVA, que se utiliza para comparar 3 o más grupos, solamente lo puedo hacer con variables paramétricas, con grupos que tengan frecuencias similares, es decir, la cantidad de personas que pertenece a cada grupo sea similar. Imagínense que en este caso hubiéramos tenido femenino, masculino o 3. Tendríamos que haber tenido 50 mujeres, 50 varones y 50 otros, ¿sí? O números similares para poder calcular ANOVA. Y la significación también vamos a buscar que sea menor a 0,05. ¿Cómo calculo ANOVA? Pongo analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, ¿sí? Aquí ya tenemos lo de recién. Acá arriba pongo vamos a trabajar con una sola, así es más fácil. Emociones positivas. Arriba pongo la variable a contrastar, como lo mismo que hicimos con U y con prueba T, y abajo pongo la variable de grupos. Pero en este caso tenemos más de 2 grupos, tenemos 3, 4, 5. ¿Sí? Esta era la pregunta, ¿te costó adaptarte? Y había diferentes tipos de respuesta. En post-hot le vamos a pedir que el tipo de ANOVA que calcule es Bonferroni. Y en opciones, prueba de homogeneidad de varianza. Ah, no, esto no. Esto. Solamente Bonferroni. Y acá vemos también que la significación es de 0,05. Igual que en prueba U y igual que en prueba T. Ponemos aceptar. Y nos aparecen 3 tablas. Vamos a ver, por un lado, esta primera. Primero tenemos que verificar que la frecuencia sea similar. Ya vimos el cálculo de frecuencia al principio, ¿sí? Es decir, que entre los grupos me adapté rápidamente ante la pregunta ¿te costó? No, me adapté rápidamente. Sí, un poco. Sí, bastante. Todavía no me adapto. Cada una de estos grupos debería tener la misma cantidad de personas. ¿Cómo lo calculo? Con el análisis de frecuencia que hicimos en los estadísticos descriptivos, ¿sí? Ya lo sé desde antes a esto. Si no me da, no puedo hacer esto. ¿Qué otra cosa tengo que buscar? Que la significación aquí sea menor a 0,05. En este caso, ¿es menor a 0,05? Sí. Muy bien, entonces podemos seguir adelante. Nos está hablando de que la diferencia, en algunos casos, es significativa. La diferencia entre los grupos. Y ahora me voy para abajo y analizo esta tabla. Lo fácil lo que nos facilita el SPS es que ya nos marca en qué grupos hay diferencias, ¿sí? ¿Cómo nos marca? Con los asteriscos. Aquí tenemos una diferencia. Esta diferencia, este número es positivo, lo que significa que el grupo que yo tengo aquí adelante, ¿sí? puntúa más que el grupo que tengo aquí. Con respecto a las emociones positivas, acuérdense que estamos trabajando con eso. Acá está, miren, aquí, uy, esto no era. Aquí nos dice, estamos trabajando con las emociones positivas. La pregunta sería, ¿quién tiene más emociones positivas? ¿Cuál de los grupos tiene más emociones positivas? ¿No? Si el número que tenemos acá es positivo, con un asterisco, significa que es significativo, significa que el que tenemos aquí adelante, el grupo que tenemos aquí adelante, que es el no, me adapté rápidamente, puntúa más en emociones positivas que el grupo que tengo aquí abajo, que es el no, todavía no me adapto, ¿sí? Las personas que todavía no se adaptan sufren, tienen menos emociones positivas, podemos decir, que quienes se adaptaron rápidamente. ¿Cómo me fijo? Vuelvo a repetir, si el número que yo tengo aquí es positivo, significa que el grupo de adelante puntúa más en emociones positivas que el grupo de abajo. ¿Se entiende?
Demos otro ejemplo y me lo explican ustedes. Aquí tenemos, nos dice que hay diferencias significativas entre los que respondieron sí, me costó un poco, y los que respondieron todavía no me adapto. ¿Quiénes experimentan quiénes experimentan más emociones positivas? Los que dijeron sí un poco, los que dijeron todavía no me adapto. ¿Quién experimenta más emociones positivas? Los que dijeron sí un poco. Muy bien. ¿Por qué? Porque si este número es negativo, significa que las personas que dijeron todavía no me adapto, experimentaron un nivel de emoción positiva menor a quienes que dijeron sí un poco. Es decir, el nivel de emocionalidad positiva va a ser más elevado en quienes dijeron sí un poco en comparación con los que dijeron todavía no me adapto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? Ok. Hemos terminado en 2 horas y así más con todos los cálculos de la materia. La semana que viene hacemos el ensayo del parcial, a ver cómo nos va y vamos resolviendo todas las dudas que puedan aparecer. ¿Sí? ¿Está claro?